Vamos a mirar una escritura, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Desde el versículo 8 al verso 10, vamos a continuar con el estudio que traemos respecto a esta carta, que nos está dando tremendas enseñanzas para nuestra vida práctica. La última vez estábamos hablando de cómo hemos sido confirmados en esa elección. Somos confirmados porque hemos sido llamados, escogidos. Y hoy vamos a hablar de divulgando la palabra del Señor. Como hemos sido llamados para predicar, para anunciar esas verdades gloriosas. Dice el verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Oremos, hermanos, en esta hora para que el Señor nos dirija en esta reflexión. Padre Celestial, muchas gracias. Exaltamos tu nombre y sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre, porque tú lo has prometido, porque está tu palabra morando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te pido, Señor, que nos conceda, Señor, ser edificados a través de tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la versión internacional de este mismo texto: partiendo de ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo eterno. Otra versión que resalta algunas palabras e ideas en este texto. Seguimos, hermanos, viendo consecuencias positivas o resultados positivos de la elección soberana del Señor Jesucristo en la vida de los creyentes de esa iglesia, no solamente de Tesalónica, sino también de nosotros. Es el reflejo, es la consecuencia de lo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y eso ha traído unos resultados en la vida de ellos, unas consecuencias positivas, de las cuales ya hemos hablado en temas anteriores, pero que continuamos avanzando en esos beneficios. Y uno de esos beneficios es que ellos se han convertido en testigos de la palabra de Dios. Ellos se han convertido en divulgadores, predicadores, anunciadores, testigos de la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Se estaba hablando de la fe de ellos. Macedonia y Acaya eran puntos distantes, norte y sur. Es decir, había habido un impacto no solamente como iglesia a nivel local, sino que había habido un impacto a nivel nacional con esta iglesia. Desde Macedonia hasta Acaya, el mensaje de ellos se había propagado, la fe de ellos se había dado a conocer, había habido un impacto, y no solamente a nivel nacional, sino que dice, y también en todo lugar, es decir, aún más allá de las fronteras de esa ciudad
y de ese lugar, se había dado a conocer ¿qué? El mensaje. Entonces, en estos creyentes se produjo, por ese llamado que tenían, un resultado natural. El testimonio de ellos no se detuvo allí en Macedonia, no se detuvo en Acaya. El testimonio de ellos siguió ¿qué? Avanzando y avanzando y avanzando. Ellos se volvieron cristianos reproductores, se volvieron anunciadores, se volvieron multiplicadores de ese mensaje que habían recibido por los apóstoles. Y como las ondas en un estanque, cuando usted tira una piedra, la piedra cae en el lago, en el estanque, y genera un impacto en un punto, pero eso genera unas ondas, ¿cierto?, que se amplían y llegan hasta la orilla del lago. Así fueron los tesalonicenses. El mensaje llegó hasta ellos, los impactó, pero eso generó ¿qué? Una onda que se fue propagando por todas esas ciudades. Se fue divulgando en círculo cada vez más amplio y más amplio y más amplio y más amplio, hasta el punto que ya el mensaje se escuchaba en todo lugar. Pablo aquí hace énfasis en que no ellos se quedaron con el mensaje guardado, sino que ellos divulgaron algo muy importante, y aquí en el versículo 8 lo dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, dando a entender con esto que no era que ellos se habían vuelto famosos como iglesia, como creyentes, sino que había pasado lo que había pasado por el mensaje que estaban predicando. Oído a esto, muy importante. No era por ellos, era por el mensaje que ellos anunciaban, porque dice aquí que ha sido divulgada por ustedes la palabra del Señor, y la palabra corría y era glorificada. La palabra estaba haciendo lo que tenía que hacer, para lo cual había sido enviada, y por eso estaban siendo ¿qué? Conocidos. En Hechos 13, 48 y 49 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces no son los predicadores, o sea, el valor no lo tienen los predicadores, la fama no la tienen los predicadores, el reconocimiento no lo tienen los predicadores. Son hombres útiles, sí, son instrumentos, sí, hay que tenerlos en estima, sí, hay que valorarlos, sí, pero el impacto no lo genera el predicador, lo genera es que la palabra que predica el predicador. Alguien le preguntaba al pastor MacArthur en estos días o me mandaron un artículo, y él respondía acerca de la autoridad de los pastores, y él decía: no, es que los pastores son predicadores, pero el poder y la autoridad lo tiene la palabra que ellos predican. En el momento en que ellos se salgan de predicar la palabra como debe predicarse fielmente, ellos pierden toda autoridad, porque la palabra el mensaje del predicador tiene autoridad en la medida en que él se ajuste al texto, se ajuste a la palabra. Es la palabra la que produce el efecto, y no el predicador el que produce el efecto. De igual manera, como el sembrador no tiene la capacidad para hacer que esa semilla produzca y germine y salga una planta y produzca el fruto, de la misma manera el predicador lo único que hace es que lanzar la semilla, pero el crecimiento lo va a dar ¿quién? Dios. Dios es el que produce el crecimiento. Así de que en otras iglesias dice que los gentiles oyeron ese mensaje, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Oído a esto, no glorificaron al predicador, no aplaudieron al predicador, no exaltaron al predicador, no.
aplaudieron y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Estos tesalonicenses entonces cumplieron un orden natural de todo salvado, de todo llamado. Jesús sanó por allí a un hombre en la tierra de Gadara. Eso está en Marcos 5, 19 al 20. Y este hombre era un hombre endemoniado, un hombre que se hería él mismo, dormía en los sepulcros y la gente le tenía pánico, miedo. Todo el que cruzaba por ahí era afectado o herido o violentado por ese hombre. Hasta que llegó Jesús y se encontró con él y lo liberó de esos demonios que tenía. Y ese hombre, al verse libre en su cabal juicio, dijo: no, yo me voy a ir con el Señor a predicar, porque él vio que el Señor llegó con sus discípulos, con su grupo, con sus seguidores de siempre, sus apóstoles, y él quiso también y dijo: yo me voy con ustedes. Estaba tan impactado de ese milagro, estaba tan alegre, tan feliz, tan gozoso de esa obra que había hecho el Señor en él, que dijo: yo dejo todo y me voy. Pero el Señor le dijo a ese hombre, mas Jesús no se lo permitió, no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No te vengas conmigo, no, vete para tu casa, cuéntale a tu familia, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice la Escritura, verso 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron, todos se maravillaron. Entonces ese hombre, frente a ese llamado, frente a esa liberación que tuvo, frente a ese milagro poderoso que Jesús hizo en la vida de él, esa transformación, él lo que hizo fue ir ¿a qué? A predicar, y no solo en casa, en una ciudad llamada Decápolis, y anunció, y todos conocieron el mensaje. Es decir, en la vida del gadareno ocurrió algo natural, y es que si usted ha recibido de gracia, dará de gracia. La samaritana hizo lo mismo. Allí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan dice que la samaritana volvió a la ciudad de Samaria. Y verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Dejó su cántaro a un lado, se fue corriendo, llegó a la ciudad y empezó a hablar y a predicar, y muchos samaritanos creyeron a Jesús por la palabra que ella les había anunciado acerca de Cristo. Hermanos, el Señor, que es luz, ha resplandecido en nosotros para que a su vez nosotros ¿qué? Brillemos para otros. La luz. Mire, la luna no obtiene luz propia. La luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Ella toma la luz del sol y refleja. En la noche lo que usted ve no es la luz de la luna, es el reflejo de la luna con los rayos que le llegan del sol. Entonces ella no tiene luz propia, la luz le llega del sol. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos recibido la luz. La Biblia dice: Dios es luz. Y ahora se nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial. Tú eres luz, has recibido la luz y ahora brillas hacia los demás. Pero además de eso, nosotros hemos recibido el agua de vida. Juan 7:37. Y el verso 38 dice que nosotros hemos recibido esa agua de vida, y dice que esa agua salta para vida ¿qué? Eterna. Si usted toma un recipiente y lo pone junto a una cascada y lo coloca allí al lado y le empieza a caer agua y a llenar ese recipiente, por amplio que sea, llega un momento en que se llena y empieza ¿qué? A rebosar y a rebosar y a rebosar, y empieza a salir para otros.
Esa es la vida del creyente. Esa debe ser la vida del creyente. Y eso fue lo que le pasó ¿a quién? A los tesalonicenses. Ellos fueron llamados, ellos fueron escogidos, y como consecuencia de esa gracia que habían recibido, entonces ahora se van a predicar. Y por eso Pablo dice en el verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínese usted qué hermoso es. Ya los apóstoles dijeron: bueno, pues ustedes prediquen ustedes. Y estaban anunciando y predicando, y la gente estaba conociendo a Cristo, ya no a través de quién, de los apóstoles, sino a través de ellos. Eso ocurre cuando alguien ha sido llamado por Dios, cuando alguien ha sido escogido por Dios, que va a cumplir ¿qué? La gran comisión. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y eso lo va a encontrar usted en los 4 evangelios. Allí en Marcos, en Mateo, va a haber esa gran encomienda, esa gran comisión. Eso es un imperativo de ir y anunciar. Pero miremos allí en el verso 9 de cómo ahora vamos a encontrar 4 experiencias de ese llamado y esa elección que Dios hizo. Lean conmigo el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí vamos a encontrar 4 experiencias, resultado o producto del llamado y la elección que Dios les había hecho a ellos. La primera experiencia la encontramos allí en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Primera experiencia que ellos tuvieron, la manera en que nos recibisteis. Jesús había hablado cuando envió a sus discípulos a predicar, la forma en que los iban a recibir a ellos. Y la forma en que los iban a recibir a ellos determinaría, oído a esto, determinaría si ese pueblo era salvo o no era salvo. En Lucas 10, del verso 3 al 11, Jesús dice estas palabras, verso 10: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra ustedes. Les dijo: vayan, prediquen. Si lo reciben, entren y compartan el evangelio y compartan con ellos. Pero si no lo reciben, salgan inmediatamente de esa ciudad, y ni aún el polvo de sus zapatos traigan de esa ciudad. Sacúdanse en los pies antes de salir de allí, porque en ese día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esa ciudad. Va a venir juicio sobre ellos. Y los apóstoles hicieron eso. Por allá hubo una ocasión en que Pablo sacudió el polvo de sus pies y dijo: me voy de aquí, ustedes no reciben el evangelio. Así de que la forma en que se recibe el evangelio determina también esos corazones que están recibiendo la palabra y si esa gente es llamada o no. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabras de hombres, no. Ellos no vieron simplemente un predicador, ellos vieron que ese era un instrumento, pero ellos entendieron que era la palabra de Dios. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, que los creyentes. Los tesalonicenses no recibieron la palabra como voz de hombre, sino como la voz de Dios.
y la recibieron con gozo, la recibieron con alegría, la recibieron con mansedumbre, la recibieron reconociendo su necesidad, y por esa razón llegó la salvación allí, a esas vidas. Lo segundo que aparece allí, la segunda experiencia de ese llamado y de esa elección, fue la manera como se convirtieron de los ídolos a Dios. No solamente cómo recibieron la palabra, sino cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. La conversión, hermanos, es un acto puntual. La conversión es un momento en que Dios llama, con llamado irresistible, que usted no puede resistir. Zaqueo, desciende, y tuvo que descender. Eso es así, contundente. Saulo, Saulo, inmediatamente cae del caballo y tiene que responder. Es el llamado que eficaz. Cuando Dios llama es contundente. Cuando Dios llama es de inmediato. Cuando ese llamado es de parte de Él para salvación. Y entonces dice la Escritura que ellos no recibieron la palabra como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Esa palabra fue efectiva. La manera como os convertisteis de los ídolos a Dios. Se convirtieron de verdad. Se convirtieron. Hay gente que han entrado a las iglesias y de pronto vienen con otros intereses económicos, o de pronto se enamoraron por ahí de una chica y dice: yo me voy a ir allá a esa iglesia y me voy a bautizar, y apenas me conquiste la muchacha me voy. Y eso ha sucedido, y vienen con intereses. Otros vienen de pronto en búsqueda de un milagro, y como vieron que no pasó nada con el milagro, y no, esto aquí no pasa nada y me voy. Pero la conversión real, genuina, es un momento determinado en donde se genera un impacto en esa vida. Significa que hay un cambio de rumbo. Si él iba para el norte, queda andando hacia el sur. Si iba al oriente, ahora va al occidente. Es un término militar que se llama convertir, cambiar de dirección. Si va hacia allá, queda mirando hacia el otro lado. Y eso fue lo que le pasó a ¿quién? A los tesalonicenses. Ellos iban inclinados hacia los ídolos, hacia la adoración y la idolatría. Y cuando se encontraron con el mensaje de la palabra, hubo una conversión, y ahora van ¿hacia dónde? Hacia Dios, para experimentar una relación personal con Dios. No es simplemente y suficiente arrepentirse del pecado, no, tiene que haber un volverse a Dios. Hay gente que se arrepiente, pero no se convierte, y eso va junto: conversión, arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento de su pecado, arrepentimiento de haber ofendido a Dios, arrepentimiento porque el primer afectado, el primer ofendido y la primera rebelión antes que cualquier otra cosa es contra Dios. Y esa persona está arrepentida con un arrepentimiento que produce dolor. Por eso cuando Jesús habló en el monte de la bienaventuranza, dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué llanto se refería? ¿A llanto de sufrimiento o llanto de situaciones de la vida? No, llanto por reconocerse pecador, por reconocerse indigno delante de Dios, y eso lo lleva a un dolor, a un reconocimiento de su miseria espiritual, y llora con llanto de arrepentimiento. Y eso es lo que pasó en la vida de ellos. La conversión involucra, hermanos, un cambio decisivo de dirección hacia la voluntad de Dios. Es romper definitivamente los hábitos que no le agradan a Dios. No le agradan a Dios. Y uno puede mirar a través de esos frutos de arrepentimiento si esa persona realmente está arrepentida o no. Zaqueo fue un hombre que se arrepintió y se convirtió. Jesús lo hizo bajar del árbol, ¿se acuerda? El árbol sicómoro, Lucas 10, 6 al 8. Entonces dice la Biblia: entonces él descendió a prisa del árbol y le recibió gozoso, Zaqueo,
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A quién he ofendido? No solamente se arrepintió, cambió de dirección, se bajó de ese árbol y siguió al Señor. El hombre que realmente está arrepentido y convertido no solamente se queda ahí lamentándose, sino que ahora va y busca al Señor y se va detrás de Él y da frutos de arrepentimiento. Así de que la conversión resulta de una orientación totalmente nueva en cuanto a la vida. Es una renovación del entendimiento, es un cambio radical, un cambio hacia Dios y hacia su verdad. Y Pablo pasó de ser un perseguidor acérrimo de Cristo, mientras iba hacia la ciudad donde estaban los creyentes. Dice que se le apareció el Señor y dejó de ser un perseguidor para convertirse en un seguidor. Mire el cambio. Antes perseguía y ahora él que va detrás del Señor. El Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahora, cuando uno lee primera de Timoteo 1:16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Fui qué? Recibido. Mira el cambio. Antes buscaba a Jesús para matar a sus seguidores, y ahora dice que fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces tiene que haber un cambio. Y eso fue lo que pasó en la vida de los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos, ¿a quién? Al Dios vivo. La palabra ídolo significa literalmente sin valor, sin valor. No tienen valor. Los ídolos no tienen valor. Es decir, que es un asunto que no tiene valor en comparación con lo que Dios es. Un ídolo frente a Dios no es nada, absolutamente nada. Escúcheme bien. Y Pablo lo dice, y lo vimos el domingo. Primera de Corintios 8:4 dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso lo explicamos el domingo. Pero los ídolos no son nada, absolutamente nada. Ahora, los ídolos de hoy son el consumismo, son el amor al dinero, es tener por tener. Y sin duda los ídolos más comunes hoy de la cultura son esos: consumismo, fama, reconocimiento, influencia, tener, materialismo. Esos son los ídolos de hoy. Y quiero decirles hoy, esos ídolos no son nada, absolutamente nada. Son una falacia completa. El Señor nos provee lo necesario, y si Él quiere darnos algo más en su gracia, maravilloso, será bien recibido, siempre y cuando reconozcamos que Él es el dador de todo y que todo es para la gloria y la honra de Él, y lo honramos con eso. Pero poner nuestro corazón allí y vivir en pro de eso, eso es idolatría, y esos ídolos no son ¿qué? Nada. Ahora, el tercer elemento o la tercera experiencia que ellos vivieron fue la manera en que sirven al Dios vivo y verdadero. No solamente dejaron los ídolos, se convirtieron. Ahora le sirven al Dios vivo. Ya no le sirven a los ídolos. Ya no le sirven a los ídolos que no son nada. Ahora le sirven ¿a quién? Al Dios vivo. La conversión no es solamente dejar de hacer ciertas cosas. En este caso, dejar los ídolos. No, la conversión también implica servir a Dios. Eso es una verdadera conversión. La Biblia dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Pero hay gente que se queda en la primera parte: apártate del mal. Es que yo no mato, yo no robo, yo no volví a la discoteca, yo ya no me tomo un trago, yo ya no fumo, yo ya no hago esto, no, ya. Pero eso es la mitad del camino. Ahora dice la Biblia: apártese del mal. Y ahora le dice: pero haz el bien, busca la paz y síguela. Usted no se puede quedar ahí que dejó el mal solamente. Ahora hay que accionar hacia ¿qué? Hacia hacer el bien, servir a Dios. Usted fue llamado para servir
Pablo preguntó dos cosas allí en el camino a Damasco: ¿quién eres, Señor? Primero, y dos, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué fuiste llamado? Significa servicio incondicional, significa dedicación total, significa sacrificio, significa una vida entregada al servicio. Usted no se pertenece a usted, usted fue comprado, redimido, rescatado. Usted no se pertenece a usted mismo. Lo que usted tiene no es suyo, ni siquiera sus hijos ni su familia, todo es de Él. Entonces, ¿por qué no servirle a Él? Si Él es el Señor, Él es el amo de nuestra vida. Algunos creyentes se han contentado con dejar el mundo y no volver a la parranda y a los carnavales y todo eso, y ya se creen salvos y se creen completos. Pero les cuento, están a medias. Porque no solamente hay que dejar eso, ahora dice la Biblia, se apartaron de los ídolos para servir al Dios que verdadero. Pregunto, ¿está usted sirviendo a Dios hoy? Y quizás no estoy hablando tanto del servicio en el púlpito, no, hay muchas formas de servir a Dios: orando, aconsejando, aportando a la obra de Dios. Y un servicio incondicional, dedicado, sacrificial, total, de entrega. Que haya disposición continua. Pero a veces, hermanos, hay disposición para todo menos para servir. Yo voy a ver si puedo, voy a ver. Imagine uno diciéndole al amo, al dueño: yo voy a ver, déjeme pensarlo. Yo creo que eso no se lo dice ni al jefe. Entonces, ¿se imagina usted decirle al jefe de la empresa: oiga, Gutiérrez, para que venga el sábado a trabajar, déjeme pensarlo, jefe? No, usted tiene que venir. O un servidor como un bombero, un médico, un policía, tiene que estar dispuesto, disponible. Usted, fulanito, para que, claro, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, un llamado. Nosotros hemos sido salvados para servir. Pablo habla de su conversión, dice que fue al Dios vivo y verdadero en razón a que los ídolos carecen de vida, y hace a quienes confían en ellos semejantes a los ídolos. La gente que le sirve a los ídolos son como los ídolos, mudos, que no se pueden mover, que no pueden tener capacidad. Pero usted no le sirve a un ídolo, hermano, usted le sirve al Dios vivo. Entonces nosotros somos diferentes. Finalmente, en el punto número 4, la cuarta experiencia, la manera en que esperamos de los cielos a su Hijo Jesucristo. Entonces, las experiencias que esos tesalonicenses vivieron fueron grandes. La manera en que recibieron el mensaje, la manera en que se convirtieron de los ídolos a Dios, la manera también en que ahora le sirven a Dios, y finalmente dice en el último versículo, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira. Un hombre que ha sido llamado, transformado, escogido, un hombre que se ha convertido de verdad, que está realmente arrepentido y convertido, un hombre o una mujer que le sirven a Dios en gratitud por lo que ha hecho por ellos a través de la salvación, es un hombre o una mujer que están esperando al Señor Jesucristo, a la expectativa. Están ahí como ese centinela esperando que aparezca el sol de la mañana para terminar su jornada de vigilancia, así, con esa expectativa. Yo no sé cuántos hemos trabajado de noche aquí. ¿Usted ha trabajado de noche? Uno espera esa mañana, espera ese que salga el sol rápido. ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo amanecerá? Está uno trabajando. Es la expectativa. Entonces Pablo habla de su conversión, que fue conversión al Dios verdadero y al Dios vivo, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Hermanos, la Biblia está llena, saturada de textos que nos dicen que el Señor viene, que el Señor viene. Rápidamente les voy a dar varios textos. Lucas 12:36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor. Filipenses 3:20, ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para salvarlos. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y Apocalipsis dice 3:11, vengo enseguida. Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:12, mira que yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y eso estaban haciendo los tesalonicenses. Estaban trabajando, estaban predicando, estaban divulgando, estaban anunciando, estaban extendiendo la palabra, pero estaban también vigilando. El Señor viene, el Señor viene. Ese era su saludo, Maranata, el Señor viene. Hermanos, a quien esperamos es a Jesús, nuestro libertador, quien nos libra de la ira venidera. Habrá mucho más que hablar de estos versículos, pero concluyamos en esta hora diciendo entonces que así como los tesalonicenses, nosotros hemos sido llamados a divulgar el mensaje, a predicar. Si usted realmente ha sido escogido y llamado, tendrá que hablarle a los que están a su alrededor para que conozcan la fe suya en Dios, que usted comparta la fe, que usted hable de Cristo y que usted, hermano, realmente muestre esa experiencia de conversión que ha tenido en su vida, de cómo Dios lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hay que anunciar, hay que predicar, y que usted también, en gratitud a lo que Él ha hecho por usted, le pueda ¿qué? Servir. La Biblia dice: servir a Jehová ¿con qué? Con alegría. Hay que servirle a Dios. No hay cosa más extraordinaria y que tenga más grande galardón que servirle a nuestro Dios. Estemos en pie, por favor, tengan la amabilidad. Nos gozamos en estos versículos, nos gozamos en el ejemplo de estos creyentes de Tesalónica, que finalmente nos dan una lección, y es que a pesar de tanta tribulación, tanta persecución, ellos estaban predicando, anunciando y expectantes, esperando a su Señor, que les prometió que vendría por segunda vez. Oremos, hermanos, que esta iglesia no pierda el enfoque, porque algunos se enredan en cosas y dicen: no nos podemos enredar para que aquel día no nos sorprenda. Acuérdese, en cualquier momento, a cualquier hora puede venir el Señor. Y si no viene el Señor, porque en su soberanía no es el momento, pues usted puede ir hacia Él, porque una de dos: o Él viene o usted va y lo busca. ¿Cómo lo busca? Sencillamente dejamos de existir en este cuerpo, de vivir en este cuerpo, y pasamos a la presencia de Él, lo cual sería extraordinario, ¿cierto? Estar con el Señor es maravilloso, pero mientras estamos aquí vamos a estar expectantes. Oremos, hermanos, en esta preciosa noche. Padre, gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, nos trae aliento, y gracias por ese ejemplo de esos creyentes de Tesalónica, esos creyentes que se esforzaron en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, pero allí su fe se propagó, su fe se divulgaba, se conocía, se daba a conocer más ampliamente cada día. Eso fue como una onda explosiva que se ampliaba cada vez más a cada rincón de ese lugar. Permite, Señor, que esta congregación no pierda la visión, no pierda el enfoque, no pierda ese llamado de anunciar cada vez a otros y de traer a otros a la fe por medio de la predicación de tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que nos asistas y permita, Señor, que podamos ofrendar con alegría en nuestros corazones y que podamos darte de lo que hemos recibido. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.